temperatura de la superficie de la Tierra, mientras el cambio climático incluye el calentamiento global y los efectos secundarios de este calentamiento, como son los glaciares que se derriten, tormentas de lluvia más severas o las sequías más frecuentes. Dicho de otra manera, el calentamiento global es un síntoma del mayor problema del cambio climático, causado por los seres vivos. Y pues aquí tenemos una imagen, bueno, la puse porque se me hizo un poco chistosa, de donde el mundo accede a un médico y le pregunta cuántos gases de efecto invernadero ha consumido por sus síntomas que empieza a sentir. Okay. ¿Qué es el cambio climático? Ahora sí vamos a definirlo. Aquí hay tres definiciones con diferente enfoque. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, el plantel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración. Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos, tales como la variación de la radiación solar, variación de los parámetros orbitales de la Tierra, la excentricidad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Pero, ¿qué los causa? Los científicos atribuyen la tendencia al calentamiento global observada desde mediados del siglo XX a la extensión humana del efecto invernadero. El calentamiento global se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra. Vivimos en un invernadero. La vida en la Tierra depende de la energía proveniente del Sol. Aproximadamente la mitad de la luz que llega a la atmósfera de la Tierra pasa a través del aire y las nubes hasta la superficie, donde se absorbe y luego se irradia hacia arriba en forma de calor infrarrojo. Alrededor del 90% de este calor es absorbido por los gases de efecto invernadero y se irradia de vuelta a la superficie. En la Tierra, las actividades humanas están cambiando el invernadero natural. Durante el último siglo, la quema de combustible fósil, como el carbono y el petróleo, han aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto sucede porque el proceso de quema del carbono y del petróleo combina el carbono con el oxígeno del aire y se forma el CO2. En menor medida, la deforestación para propósitos agrícolas, para la industria y para otras actividades humanas ha incrementado la concentración de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases? Los gases que contribuyen al efecto invernadero incluyen vapor de agua. Es el gas de efecto invernadero más abundante, pero principalmente actúa como retroalimentador del clima. El vapor de agua aumenta a medida que se calienta la atmósfera de la Tierra y también incrementa la probabilidad de nubes y precipitaciones, lo que hace que estos sean algunos mecanismos de retroalimentación más importantes de efecto invernadero. Dióxido de carbono. Es un componente menor, pero muy importante, de la atmósfera. El dióxido de carbono se libera a través de procesos naturales como la respiración y las erupciones volcánicas, así como mediante actividades humanas como la deforestación, el cambio de uso de suelos
y la quema de combustibles fósiles. Desde el inicio de la revolución industrial, la actividad humana ha provocado un aumento en las concentraciones de CO2 de más de una tercera parte. Es el gas de larga duración forzante del cambio climático más importante. Metano. Se trata de un gas hidrocarburo producido por fuentes naturales y por actividades humanas, como la descomposición de desechos en vertebrados, la agricultura, la digestión de rumiantes, el manejo de estiércol de ganado. A escala molecular, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más activo que el dióxido de carbono, aunque mucho menos abundante en la atmósfera. Óxido nitroso. Es un poderoso gas de efecto invernadero que se produce debido a la práctica vinculada con el cultivo de suelo, en especial el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la incidencia de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Y por último, tenemos el CFC, que son compuestos sintéticos de origen enteramente industrial que fueron utilizados en diversas aplicaciones, pero su producción y emisión a la atmósfera están ahora muy reguladas mediante tratados internacionales, ya que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Aquí entran como, por ejemplo, los aerosoles. Cambio climático y agricultura campesina. La amenaza del cambio climático global ha causado preocupación entre los científicos, ya que los factores climáticos indispensables para el crecimiento de los cultivos, como son la precipitación y la temperatura, se verán severamente afectados e impactarán sobre la producción agrícola. Aunque los efectos de los cambios en el clima sobre la producción de cultivos varía de una región a otra, se espera que los cambios pronosticados tengan efecto de gran escala, principalmente en los países de zonas tropicales, que su régimen de precipitación se clasifica entre semiáridas y húmedas. Estos impactos ya se sienten en los países del sur, donde también se presenta un aumento en las precipitaciones que producirán los daños en los cultivos por erosión de los suelos o en algunos casos por inundaciones. El incremento en la intensidad de los ciclones tropicales ha causado daño en los cultivos de ecosistemas costeros, mientras que al subir el nivel del mar, los acuíferos costeros se salinizan. En zonas semiáridas se espera una mayor frecuencia y severidad de sequía y calor excesivo, condiciones que pueden limitar significativamente el crecimiento y rendimiento de los cultivos. En muchos países, la población rural más pobre vive en áreas expuestas y marginales, y en condiciones que los hacen muy vulnerables a los impactos negativos del cambio climático. Para estas personas, aún los menores cambios en el clima pueden tener un impacto desastroso en sus vidas y medios de sustento. La consecuencia puede ser muy profunda para algunos agricultores de subsistencia, ubicados en ambientes frágiles, como ya se había mencionado en las partes costeras. Es un ejemplo, no solo ahí, donde se esperan grandes cambios en su productividad, pues estos agricultores dependen de cultivos que principalmente se verán afectados. Sin embargo, resultados de investigaciones sugieren que muchos agricultores se adaptan e incluso se preparan para el cambio climático, minimizando las pérdidas en productividad mediante la mayor utilización de variedades locales tolerantes a la sequía, cosecha de aguas, policultivos, agroforestería, deshierve oportuno, recolección de plantas silvestres y una serie de otras técnicas. Se predice que el calentamiento global dará lugar a una variedad de efectos físicos que afectarán negativamente a la producción agrícola. Entre estos habrá que destacar el aumento de la temperatura del agua del mar, junto con la pérdida de los glaciares, parcial de los glaciares, cuyo resultado será un incremento del nivel del mar,
Ello podría plantear una amenaza en las áreas costeras, como ya lo había mencionado, donde se verá afectado el drenaje de aguas superficiales y subterráneas y hará una intrusión del agua del mar en los estuarios y acuíferos. La pérdida de materia orgánica del suelo por calentamiento. Las temperaturas más altas del aire pueden acelerar la descomposición de la materia orgánica y afectar la fertilidad del suelo. Las estaciones de crecimiento más largas pueden permitir a varias especies de insectos plaga, completar un mayor número de generaciones por año y también propiciar la proliferación de enfermedades de las plantas, en el consecuente incremento de pérdidas en la cosecha. La mayoría de los modelos del cambio climático predicen que los daños serán compartidos de forma desproporcionada por los pequeños agricultores del tercer mundo y particularmente por los agricultores que dependen de regímenes de lluvia impredecibles. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, te escuchas. Ok. Muy bien. Buenos días. Yo les hablaré del tema del cambio climático en México y un poco de su relación con la agricultura. Siguiente, por favor. Ok. La vulnerabilidad de México ante el cambio climático. Las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas del país lo hacen particularmente vulnerable a eventos hidrometeorológicos que pueden ser exacerbados por el cambio climático. ¿Se dejó de compartir? Sí, así es. Ok. Perdón, es que me sacó. Sí, no te preocupes. Ahí está. Ok, bueno, les decía la vulnerabilidad que tiene México ante el cambio climático. Las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas del país lo hacen particularmente vulnerable a eventos hidrometeorológicos que pueden ser exacerbados por el cambio climático. Durante los últimos años se registraron incrementos, se incrementó la precipitación media anual en la zona noreste, se incrementó la frecuencia y severidad de sequías en el centro y norte del país, se incrementó el número de depresiones tropicales en el Caribe y Golfo de México y hubo un incremento en la fuerza de los huracanes. Siguiente, por favor. Ok. ¿Por qué decimos que México es un país vulnerable? Porque México es un país vulnerable a las sequías porque gran parte del país, el 52%, está catalogado como árido y semiárido, es decir, 14 estados del territorio nacional presentan esta zona. Como se puede observar, las zonas más afectadas son el norte del país, como lo son el estado de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur. Siguiente, por favor. Cada ciclo y cada cultivo
tienen diferentes sensibilidades de respuesta a la temperatura y precipitación. Aunque es posible compensar el aumento de temperatura con una mayor cantidad de agua, el procedimiento tiene límites y no es sustentable a largo plazo, pudiendo llevar a la sobreexplotación de los acuíferos. Es probable que numerosos grupos humanos y comunidades en diversas regiones del mundo sean desplazados por motivos relacionados con el cambio climático. Los desplazados por razones ambientales siempre han existido. Sin embargo, en el presente y en un futuro no muy lejano, la velocidad y escala están en aumento, debido a que los recursos empezarán a escasear y su deterioro es irreversible. Siguiente, por favor. Ok, las tendencias. En la zona sur es tal vez en la que veremos los mayores cambios en los actuales sistemas productivos. Iremos pasando a una agricultura más intensiva y diversificada, donde el riego complementario constituye una herramienta fundamental para el proceso de adaptación. Tendremos temperaturas más altas, periodos más secos, pero la zona sur aún tiene agua en abundancia. El riego será entonces la palanca fundamental para el desarrollo. La agricultura de la zona norte y central tendrá cada vez más restricciones hídricas. Por lo tanto, el uso eficiente del agua y la energía, como la búsqueda de especies y variedades mejor adaptadas a zonas áridas, para aprovechar mejor los recursos escasos, serán determinantes para su propia sustentabilidad en un futuro. Siguiente, por favor. Ok, a continuación veremos la importancia del agua ante el cambio climático. Siguiente, por favor. Ok. El 70% del planeta está cubierto por agua. De este porcentaje, el 97.5% es agua salada y solo el 2.5% es agua dulce. De este 2.5% de agua dulce, el 70% se encuentra distribuido en glaciares en forma de nieve o hielo, principalmente en las regiones polares. Casi el 30% son aguas subterráneas y de difícil acceso, y menos del 1% es agua disponible para el consumo. Siguiente, por favor. Ok. El aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares son posiblemente dos de las consecuencias del calentamiento global que mejor ejemplifican la relación entre agua y cambio climático. Según las previsiones científicas, esta relación provocará una variabilidad y modificación de los recursos hídricos. Esto provocará que los episodios de sequía en regiones ya áridas sean más frecuentes y duraderos en el tiempo. El agua potable y un saneamiento adecuado serán más complicados en muchas zonas en las que de por sí ya experimentan dificultades para acceder a ellos. Siguiente, por favor. Ok, pero ¿por qué es importante conocer la relación entre el agua y el cambio climático? Porque el agua es un elemento vital para nuestro planeta. Dependemos de ella para beber, para la agricultura, ganadería, sostenibilidad, además de la supervivencia de muchas especies y ecosistemas. Los océanos ayudan a controlar las emisiones de CO2 hacia la atmósfera, aunque debido a las altas emisiones que está teniendo el planeta, está teniendo repercusiones, ya que los mares se están acidificando y por consecuencia los arrecifes de coral ya no crecen, impactando fuertemente las zonas costeras, como lo son la parte de la pesquería, los arrecifes funcionan como protección
ante huracanes, para que pues no lleguen a las costas de manera tan fuerte como suelen llegar. Entonces hay muchos problemas por esa parte. Y también mantienen el agua es importante porque también mantiene las temperaturas del planeta en equilibrio. Siguiente, por favor. Como se observa en la gráfica, del total de la extracción del agua, el 69% se utiliza para la agricultura y la ganadería, el 19% se utiliza en la industria y aproximadamente el 12% se utiliza para cuestiones cotidianas, como beber el agua, bañarse, lavar los trastes, ropa, etc. Siguiente, por favor. Bueno, se podría decir que, en resumen, el incremento de la temperatura reduce la producción en sitios cálidos, incrementa la evapotranspiración e incrementa la probabilidad de sequía. La precipitación afecta la tasa de erosión y humedad del suelo, ambos importantes en el rendimiento de los cultivos. El aumento en los niveles del mar amenaza la producción de cultivos y los medios de vida en zonas costeras y lugares de altitudes bajas. Siguiente, por favor. Okay. Los impactos del cambio climático afectan a todo el mundo, pero el problema empieza a verse mayormente en lugares vulnerables, como son la zona del Ecuador y las zonas de los trópicos, debido a que la inclinación de la Tierra perjudica que estén más expuestos a la radiación, porque los rayos del Sol son más directos. Entre más lejos esté una zona del Ecuador, su temperatura será menor. Por lo tanto, en latitudes templadas y frías, las superficies adecuadas para cultivo aumentarán. Los costos para proteger ganado en invierno disminuirán y los rendimientos de los cultivos mejorarán. Aunque cabe mencionar que esto es por un tiempo, nada más. Siguiente, por favor. Sin embargo, es muy diferente lo que va a pasar en las zonas de los trópicos y de los subtrópicos. La producción podría reducirse potencialmente. En algunas zonas tropicales como Asia y Norte de América, las precipitaciones serán menores. Aumentará la evapotranspiración y se reducirán los niveles de humedad del suelo. Y algunas zonas serán inadecuadas para cultivar y algunas zonas de pastos tropicales pueden volverse áridas. Siguiente, por favor. Okay. Los cambios. Debe haber apoyos de nueva tecnología a la agricultura de precisión. Parece inminente que los agricultores que conducirán a la reconfiguración de la agricultura estarán haciendo uso de un conjunto de nuevas tecnologías donde la agricultura de precisión en su amplio contexto será pieza fundamental. En los valles y áreas de la zona central y centro-norte ocurrirán igualmente cambios en la configuración de los cultivos. Se requieren nuevas variedades adaptadas a la actualidad y la eficiencia del uso del agua será fundamental. Por lo tanto, debe de haber implementación en tecnologías de riego. Siguiente, por favor. Hola, buenos días compañeros. Yo les voy a exponer el cambio climático y la erosión del suelo. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Habla un poquito más fuerte nada más. Okay. Pero sí te escuchas. Bueno, sabemos que los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten a la vida en la Tierra. Entre las funciones más importantes del suelo son el suministro de alimentos, fibras y combustibles,
suministro de materiales de construcción, fuentes de productos farmacéuticos y recursos genéticos, la regulación de las inundaciones, hábitat para organismos, ciclo de nutrientes, regulación del clima, la purificación del agua, la retención de carbono, entre otros. Esta última función es entre de las más importantes, ya que ayuda a mitigar el cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la erosión del suelo? Es la pérdida de la capa fértil del suelo por la acción de arrastre del viento y lluvia. Siguiente. Esta puede ser natural o provocada por el hombre. La erosión natural de los suelos es la que se desarrolla alrededor de varios años en forma natural. También se le puede llamar erosión geológica. Esta pues, es a causa de las altas precipitaciones, corrientes fluviales, mar, viento, temperatura, etc. La erosión provocada por el hombre incluye la deforestación, el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas inadecuadas, como lo son un excesivo de químicos de diversa índole, como las plaguicidas, pesticidas, entre otros, uso de plásticos como los acolchados y sistemas de riego por goteo, el cual permite que los pesticidas sean transportados más fácilmente en la escorrentía superficial, y el uso de monocultivos, ya que cultivar una misma variedad del cultivo agota el nitrógeno del suelo y fomenta su erosión. Siguiente, por favor. Estudios de vulnerabilidad, desertificación y sequía. Nuestro país es muy vulnerable a la sequía y a la erosión. Ante un cambio climático, el 48.21% del país podría verse afectado por procesos de desertificación y sequía meteorológica. Este efecto se acentuará especialmente al norte y en las regiones más densamente pobladas, como lo mencionaba mi compañero anteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de la erosión? La pérdida de rendimiento de la tierra fértil para la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y para la productividad de la tierra, el aumento de la contaminación y la sedimentación de arroyos y de ríos provoca la disminución de las especies que viven allí. La desertificación del suelo convierte al terreno en una zona árida o no apta para la vida por falta de agua, de vegetación y de alimento. La reducción de la capacidad de filtrado en los suelos desertificados puede generar inundaciones en la zona. El desequilibrio del ecosistema y genera pérdidas de la biodiversidad, es decir, de las poblaciones animales y vegetales. El clima global es alterado en gran medida por la reducción de los bosques que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono. Siguiente, por favor. ¿Cómo influye el cambio climático en la erosión del suelo? Los descensos continuos de la humedad del suelo pueden aumentar la necesidad de irrigación en la agricultura y provocar rendimientos más reducidos con posibles repercusiones sobre la producción de alimentos. Las sequías arruinan los suelos mediante el agrietamiento de la tierra. Las prácticas cerradas en la agricultura, como la tala y la quema, van empobreciendo y erosionando el suelo, pudiendo hasta ocasionar la desertificación permanente.
Los incendios forestales son cada vez mayores y más frecuentes, posiblemente a causa del cambio climático. Los fuegos, combinados con posteriores inundaciones, arrasan la tierra y las convierten potencialmente en estériles. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo ayuda el suelo a mitigar el cambio climático? Bueno, los suelos sanos desempeñan un papel importante en la mitigación del cambio climático al almacenar o absorber el carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Siguiente, por favor. Por el contrario, si los suelos son objeto de una gestión deficiente o de prácticas de cultivo insostenibles, como son el uso de pesticidas o los que había mencionado anteriormente, el carbono del suelo se puede liberar en la atmósfera en forma de dióxido de carbono y contribuir al cambio climático. La conversión constante de pastizales y bosques en tierras de cultivo y de pastoreo han resultado en pérdidas históricas del carbono del suelo en todo el mundo. Se estima que a falta de mayores esfuerzos para reducirlas, podrían aumentar un 30% adicional para el 2050. Siguiente, por favor. El rendimiento climático, el cambio climático y el rendimiento agrícola. Mientras muchas preocupaciones surgieron acerca de los impactos del cambio climático sobre la variabilidad y la distribución de las lluvias, los cambios en la temperatura podrían causar los mayores estragos a los rendimientos de cultivos en las décadas futuras. Además, es posible que múltiples fuentes de estrés, por ejemplo la sequía y el calor, compliquen aún más el reto de adaptación. Siguiente, por favor. Efectos sobre la agricultura en México. Incremento en la vulnerabilidad y estrés hídrico, sobre todo para la agricultura y en especial en el norte del país. Las áreas que mayor pérdida pueden sufrir son los pastizales, los matorrales y los bosques de encino. Efectos positivos iniciales en algunas regiones, ganancia en suelos agrícolas que se invierte posteriormente en las altas productividades, pero también habrá pérdidas en rendimientos de los cultivos en algunos estados del país. Siguiente. Las temperaturas y los cultivos. La temperatura es importante para una serie de procesos fisiológicos de los cultivos como son la polinización, el llenado de grano y la fotosíntesis básica. Las altas temperaturas durante varios días o con un pico extremo durante algunas horas pueden ocasionar serios impactos negativos sobre estos procesos con consecuencias posteriores para el rendimiento de los cultivos. El análisis de las respuestas de los cultivos sugiere que incluso incrementos moderados de temperatura bajarán los rendimientos del maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz, algodón, cacahuates y hortalizas. Siguiente, por favor.
las precipitaciones y los cultivos. El acceso de agua a través de precipitaciones o de irrigación es el factor más importante en la producción agrícola. La falta de acceso al agua, particularmente en tiempos críticos en las etapas del ciclo de vida de un cultivo, es un factor de estrés abiótico que limita su productividad. Los mismos procesos reproductivos amenazados por el estrés térmico, como la floración, la polinización y el llenado de grano, son igualmente más sensibles al estrés hídrico que a las altas temperaturas. Siguiente, por favor. Obviamente, la productividad de un cultivo puede igualmente sufrir un exceso de lluvias, como son los huracanes o inundaciones, de lluvias en malas temporadas o bajo malas formas, como el granizo, ya que pues sabemos que el granizo puede acabar con un cultivo completo por los daños que le ocasiona, como quemarlos o daños a los frutos o simplemente romper desde el tallo. Se pronostica que el cambio climático atraerá más eventos climáticos extremos con consecuencias negativas para la producción de alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, los impactos del cambio de temperatura en la producción agrícola. En esta imagen se muestran curvas de producción por el tipo de cultivo a distintas precipitaciones y temperaturas promedio. Como se puede observar en los ciclos primavera-verano, otoño-invierno y en los cultivos perennes, mientras aumenta la temperatura, el índice de producción disminuye. Asimismo, lo vemos con las altas precipitaciones, igual que en el ciclo primavera-verano, otoño-invierno y cultivos perennes. A mayor precipitación, el índice de producción disminuye. Y en los cultivos cíclicos sucede lo contrario, ya que pues a mayor precipitación hay aumento en el índice de producción. Siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo sobre los rendimientos del maíz de acuerdo a escenarios de aumento de la temperatura. Como vemos, las altas temperaturas ocasionan pérdidas en algunos estados, como son Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Guerrero, ya que pues si aumenta la temperatura hay una disminución en el rendimiento de maíz. Como vemos en las gráficas, la temperatura óptima para un gran rendimiento o para el máximo rendimiento es 28.5 grados centígrados. Pero si esta tiende a aumentar, los rendimientos disminuirán constantemente. Siguiente, por favor. Bueno, así como también hay estados que se perjudican por el aumento de temperatura, hay estados que son beneficiados, como Hidalgo, el Estado de México, Puebla y Querétaro, ya que pues si estas tienden a aumentar su temperatura a 28.5 grados centígrados, que es el óptimo para alcanzar un máximo rendimiento en el maíz, pues se van a ver beneficiados, pero también como hay ganancias, también habrán pérdidas si estos tienden a aumentar la temperatura después. Siguiente, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, les voy a exponer impactos y vulnerabilidad. Siguiente, por favor.
Bueno, como ya hemos visto, México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ya que sus características lo hacen frágil a daños meteorológicos e hidrológicos extremos. Bien, los asentamientos humanos y la infraestructura local más vulnerable al cambio climático siempre se van a encontrar en las costas, ya que pues sufre del aumento del nivel del mar y pues va a sufrir más inundaciones. Se estima que para el 2040 los meses de verano en el Ártico podrían carecer de hielo. Siguiente, por favor. Algunos de los impactos que se tienen son los casquetes polares se están derritiendo. Estamos perdiendo el hielo marino del Ártico, una tasa casi del 13% cada década, y en los últimos 30 años el hielo más antiguo y más grueso del Ártico ha disminuido en un impresionante 95%. Siguiente, por favor. Bien, la pérdida de hielo marino tiene efectos de gran alcance en todo el mundo. Por ejemplo, en las temperaturas. Debido al derretimiento de los polos, las olas de calor van a ser más extremas y los inviernos van a ser igual más extremos. En las comunidades costeras, el nivel del mar va aumentando de 7 a 8 pulgadas desde 1900. Esto provoca que los fenómenos meteorológicos sean más extremos. En la comida, pues como lo hemos visto, pues los daños a la agricultura, van a provocar pues los daños a los cultivos y va a haber menos comida. Sobre las rutas comerciales, por todo lo del derretimiento, pues se van a abrir nuevas rutas marítimas y pues esto va a deshabilitar pues las rutas comerciales que se tienen. En la vida silvestre, el problema para los osos polares, las morsas, los zorros árticos y todas las especies marítimas. El permafrost, ¿qué se refiere al permafrost? Es la superficie permanentemente congelada, pero tiene contacto pues con el hielo y el permafrost tiene grandes cantidades de metano, lo cual al descongelarse el hielo que está cerca, pues va a, a liberar demasiado metano y esto va a provocar más contaminación. Siguiente, por favor. El nivel del mar está subiendo. El nivel del mar está aumentando más rápido que hace 50 años y es muy posible que empeore en el futuro. ¿Por qué aumenta el nivel del mar? Bueno, por la dilatación térmica y el deshielo de los territorios helados. ¿A qué se refiere dilatación térmica? Bueno, el agua al calentarse por la subida de temperatura hace que los océanos ocupen más espacio. Siguiente, por favor. Los fenómenos meteorológicos van a ser más extremos. Como ya les dije, las olas de calor van a ser más severas, va a haber menos lluvias en el Mediterráneo, pero más intensas, más noches tropicales, los huracanes van a ser de mayor categoría y las sequías extremas darán lugar a potentes migraciones. Siguiente, por favor. Las inundaciones son cada vez más frecuentes. Estas van a ser más frecuentes debido al aumento del nivel del mar y los efectos nocivos causados incluyen la pérdida de vidas, la afectación a cientos de viviendas y graves daños de infraestructura. Siguiente. También va a afectar de manera grave a la biodiversidad, ya que hemos perdido alrededor de 250 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, 129,000 kilómetros cuadrados de bosques templados y alrededor de 155,000 kilómetros cuadrados de arbustos y 83,000 kilómetros cuadrados de pastizales. Siguiente.
Bueno, en México, en tan solo en los últimos 30 años, se han perdido alrededor de 50 especies de animales y el 40% se encuentra en peligro de extinción. En la actualidad, el 10% de las aves, el 25% de los mamíferos y el 30% de los anfibios se encuentran en peligro de extinción. La destrucción de los hábitats y los efectos del cambio climático están llevando un aumento de hasta 1000 veces en la tasa a la que estábamos perdiendo las especies. Siguiente, por favor. Bien, la producción de alimentos. Bueno, muchos países se van a ver afectados por la falta de cultivos. Y al haber altas temperaturas, los cultivos van a adelantar su desarrollo y algunos otros lo atrasan, de tal manera que pues el mercado se va a desequilibrar. Así que la oferta va a aumentar, pero sin que aumente la demanda, y entonces el mercado se va a saturar. Como, bueno, vi, por ejemplo, que de hecho, por ejemplo, ahorita que está, en enero que pasó, pues la fresa de hecho no es así como que su mayor temporada y vimos que había mucha fresa, por ejemplo, aquí donde yo vivo, mucha fresa se estuvo rematando porque pues ya no tenía suficiente mercado y algunas que producen por acá cerca, pues estuvieron tirando su fresa porque ya nadie la quería consumir porque era demasiado lo que se estaba produciendo. Siguiente, por favor. El cambio climático afecta negativamente a la agricultura. Ya que el campo se puede ver sometido a sequía, como ya nos lo habían mencionado, a las inundaciones, y pues realmente lo que necesita la agricultura es un clima estable, o al menos predecible, sin cambios bruscos para producir pues adecuadamente. Todos estos efectos influyen en la producción de alimentos y pues provocan el fracaso del cultivo. Por ejemplo, pues el calentamiento global altera el desarrollo y el ciclo reproductivo. Las variaciones de las temperaturas y de las estaciones de crecimiento promueven la proliferación y propagación de plagas y malezas, y se pierden cosechas y disminuye la producción a largo plazo de los principales cultivos. Siguiente. Pero pues la agricultura pues no solo es víctima del calentamiento, sino que también es un factor que contribuye a ello, ya que la liberación de gases pues provoca liberación de gases de efecto invernadero por la alteración de la superficie del planeta. Por ejemplo, pues se está erosionando el suelo, están provocando también la salinización del suelo por la irrigación, y pues se ocupan demasiados fertilizantes y también pues existe la deforestación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo nos podemos adaptar y algunas posibles soluciones? Adaptación. Bueno, las medidas de adaptación del cambio climático se orientan a limitar los impactos. Pues se planea reducir las vulnerabilidades que se tienen e incrementar la resiliencia, y usar de forma sustentable pues los ecosistemas para que ya no los sigamos deteriorando ni nada de eso. Siguiente, por favor. Algunas de las posibles soluciones son cambio de modelo a través de las técnicas de agricultura, ganadería y pesca que frenen el cambio climático y no agrave aún más el problema. Reducir las emisiones, los residuos, la deforestación y la degradación, la contaminación, el uso de pesticidas, el consumo de carne animal y sus derivados, y tomar muchas otras medidas que nos permitan cambiar el panorama actual. Fomentar el desarrollo sostenible asegurando el acceso equitativo a los recursos y a las tecnologías adecuadas. Siguiente, por favor.
También podemos reciclar e intentar minimizar el impacto generado, pues generar menos basura, los desplazamientos de manera sostenible, transporte público, el uso de la bicicleta, el uso de patinete, ahorrar en el consumo de energía y consumir menos carne. La masiva producción de carne es responsable de entre un 25% y un 40% de las emisiones de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo lo podemos? Bueno, la mitigación, ¿a qué se refiere? Son aquellas acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero o capturar carbono y con ello frenar los efectos del cambio climático a largo plazo. Algunas acciones a promover serían la conservación de agua y suelos, racionalizar el uso de agroquímicos, el uso de biofertilizantes en la agricultura, la eficiencia energética y el uso de energías alternativas, la reconversión productiva sustentable, pues también la agricultura orgánica y ecológica y el fomento de cultivos perennes para la labranza de conservación, agrosilvicultura y la agroforestería. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión a todo nuestro tema sería que, pues, con todos los impactos que han estado surgiendo a causa del cambio climático, pues, la agricultura sale afectada, pero pues así como vimos, pues ella también forma parte del calentamiento y, como consecuencia, pues toda la población, también la está provocando y entonces todo esto va a provocar una gran reducción de calorías por por porque se producen menos cultivos y pues esto va a provocar un mal aumento de la malnutrición infantil. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Ok, pues preguntas del grupo. Está interesante esto. Preguntas del grupo, por favor. Bueno, Sí, te escuchamos. nada más una pregunta, no sé si tengan el dato. ¿No saben cuánto ha subido el nivel del mar a partir de los años 90, que era cuando ya se pronosticaba el aumento? De 7 a 8 pulgadas. Ok, gracias. Sí, de nada, don Sergio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también el calentamiento global tiene mucho que ver con la capa de ozono. ¿Cuánto ha incrementado el agujero de ozono que se ha formado? Bueno, aquí encontramos datos que el agujero de ozono ha aumentado un 28% entre los años 1990 y el 2004. Ya en adelante ya no sabemos cuánto ha aumentado. ¿Y no saben de qué tamaño era en los años 90?
No. Pero pues en las noticias, bueno, actualmente está saliendo que ahorita con la pandemia y con el paro a nivel mundial que se ha hecho de varias actividades, pues ha disminuido. Pero no tenemos el dato de un search, se lo debemos. Bueno, gracias. Lo que pasa es que el último dato que yo tenía era que ya casi era del tamaño del ¿cómo se llama este país? Donde están los canguros de Australia. Entonces de ahí, bueno, eso me quedé como por el año antes del 2000. Entonces ahorita tenía yo mis perspectivas a ver más o menos cuánto es lo que había aumentado. ¿Usted no sabe, profe? Que pueda No, tampoco tengo el dato. Ahorita estaba precisamente pensando en eso y en la importancia del aumento o disminución de esa capa, porque finalmente son parte de los procesos del cambio climático. Recuerden que incluso hay factores naturales y hay factores del antropoceno, es decir, de la actividad humana que hace que los factores cambien. Y precisamente la disminución de la capa de ozono y además el famoso boquete pues nos habla precisamente de las posibilidades de la transformación. Una de las cosas interesantes de este panel intergubernamental para el cambio climático que fue generado en la época de los 80, finales de los 80, es que precisamente son ellos los que nos colocan en la dinámica de la comprensión del cambio climático. O sea, es decir, ellos antes de los 80 sabíamos que teníamos problemas ya de carácter ambiental, pero va a ser hasta la aparición de este panel intergubernamental donde vamos a empezar ahora sí a tener datos duros, ¿no? Y estos datos duros nos han ido indicando de que la temperatura a nivel mundial ha aumentado entre 1 y 2 grados, pero este aumento de 1 o 2 grados, que es no es exponencial afortunadamente, pero es constante, ha afectado prácticamente todos los sistemas climáticos y obviamente tiene estas repercusiones en la agricultura. Estaba tratando de buscar aquí el dato que preguntas, fíjate que no lo encuentro. Don Search. Sí, te escuchamos. Yo encontré que este agujero tuvo una superficie del 29.5 millones de kilómetros en el año 2006. Pero ya en adelante ya no, dice que ha disminuido, pero no sé cuánto. Yo vi que bueno, se pronostica que para el 2000, creo que me parece 30 o 60, algo así, va a disminuir bastante y que se encuentra en 25 millones el agujero de la capa de ozono. Ahora, la verdad es que no sabemos si eso sea bueno o malo, la verdad. En términos de repercusiones, por supuesto, ¿no? No en términos de moral, sino en términos de repercusiones. Bueno, profe. Sí, adelante. Es que en términos de repercusión sí tiene mucho que ver, porque entonces la capa de ozono es la que más nos protege de las radiaciones dañinas que son emitidas por nuestra estrella. Uh-huh. Entonces, al entrar ya más directamente la radiación, ya afectaría a nivel celular tanto a plantas, animales, bacterias, uh-huh, pues, prácticamente a todo. Entonces se generarían pues extinción de especies por las grandes mutaciones que va a haber. Claro. Sí, yo me referí un poquito al proceso inverso, ¿no? Porque en efecto, a partir de esto de la pandemia, empezamos a escuchar que había habido una reconversión en términos tanto de este agujero como de la capa.
pero yo no estoy tan seguro, ¿eh? La verdad es que tengo mis dudas de si esto realmente es cierto o es parte de todo este proceso que nos toca vivir, y de todas estos noticias falsas, ¿no? Que circulan por las redes. Pero bueno, la verdad es que no es un dato que yo tenga en este momento, pero que sí hay que darle seguimiento, ¿sí? Bueno, a mí me interesaba mucho este tema, un poco porque finalmente nos toca profundamente a todos nosotros como chapingueros. Finalmente nosotros nos estamos formando en un área de la producción de alimentos, en primer lugar, y en el área de conservación, finalmente, ¿no? No podemos nosotros pensar nuestra práctica profesional simplemente como hace muchos años teníamos la visión los chapingueros de que mientras más grande mejor, ¿no? Es decir, mientras más extensión de territorio, de terreno tuvieras para hacer tu proceso productivo, y mientras mayores tasas de rendimiento de tu producto tuviera, pues estaría mejor. Hoy ya no podemos pensar en esto porque precisamente lo que nos está enseñando todo este proceso es que la agricultura se va a ver afectada por estos procesos climáticos, pero también los procesos productivos se tienen que adaptar a estas condiciones. Fíjense que es algo también ahí muy interesante esto, porque pareciera ser que no estamos tan preocupados por el cambio, sino por la adaptación. Cuando el gran problema es el cambio, no sabemos hasta dónde esta situación nos pueda pegar como especie, pero de que va a ser un golpe duro, va a ser un golpe duro. Y sin embargo es curioso cómo es que dentro de todos los convenios internacionales que se han generado a raíz de esta observación de este cambio climático, en realidad hay más bien una preocupación por la adaptación de nuestras condiciones de producción, de nuestras condiciones de vida, que un cambio directo en las políticas contaminantes de los países, que son dentro de esta dinámica uno de los factores ahorita más preponderantes dentro de este llamado cambio climático. Lo comentaban los compañeros bien, hay factores naturales, pero hay factores del antropoceno, es decir, de la actividad humana, que han mantenido constante este proceso de emisión de gases, y junto con ello, pues, la no operación de políticas sustentables, si es que estas existieran como tal. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los acuerdos de París, en la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático que se desarrolló allá por los 90, en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en la Cumbre de Río, los acuerdos van dirigidos hacia la disminución de la emisión de gases contaminantes, y la eliminación de algunos otros como los clorofluorocarbonados, que son los que más afectan la capa de ozono. Pero no hay realmente una política, por ejemplo, de reconversión industrial, que nos pudiera llevar precisamente a una disminución de todos estos gases a la atmósfera. Tampoco hay una política de reconversión de las energías fuerte. Sabemos, por ejemplo, que hay un intento, pues, por voltear hacia las otras energías, pero aún no son suficientes. Hace poco platicaba yo con un especialista, y él me decía, es que mira, Tosque, a López Obrador se le cuestiona mucho esta cuestión de seguir apostando por las energías fósiles. Dice, pero es que son las únicas que ahorita nos dan la posibilidad de satisfacer una demanda creciente tanto de petróleo como de luz. Dice, si nosotros quitáramos, así en un acto de imaginación, quitáramos
estas fuentes de energía, a partir precisamente del petróleo, dice, lo que vamos a encontrarnos es que no tendríamos ninguna otra alternativa, ni siquiera la energía nuclear tendría la posibilidad de satisfacer una demanda mínima. Prácticamente el aporte de energía eléctrica, por ejemplo, de las otras fuentes, digamos, más amigables, es apenas del 1.5% con respecto a la demanda de energía que hay en el país, ¿no? Entonces, de algún modo, decía esta persona, la apuesta de López Obrador no es una apuesta ingenua, es una apuesta a que se debe de mantener una cierta soberanía energética, pero y se tiene que haber una reconversión hacia otros procesos, pero que en este momento, por la presión de la demanda de energía, no se puede hacer. Dice, ni aquí, ni en ningún otro lugar del mundo. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención cómo es que en las redes sociales aparecen fotografías, así, pero de campos enteros, ya llenos de celdas fotovoltaicas, ay, se me fue la palabra, ¿foto qué? Fotovoltaicas. Anda, exactamente, para producción masiva de energía. Pues aún así, dice, ni siquiera esas podrían satisfacer la demanda que tenemos a nivel mundial. Y ningún país lo tiene. O sea, para ese especialista queda claro que finalmente seguimos encadenados y seguiremos encadenados a estas prácticas altamente contaminantes durante mucho tiempo. Eso significa que todos los planes de mitigación que se han ido generando por estas cumbres y por esos acuerdos internacionales, incluyendo los acuerdos de París, no van a tener realmente un efecto inmediato ni definitivo en el problema precisamente de la emisión de los gases y en lo que eso implicaría en términos del calentamiento global. Después de platicar con este especialista, yo la verdad me quedé así como que todo sacado de onda, porque entonces pareciera ser que ni mi generación, ni siquiera la generación de ustedes van a poder ver alguna modificación en esta tendencia que ya parece irreversible a este calentamiento global y a todos los procesos que este equipo hoy nos expuso, ¿no? Es decir, todo lo que esto puede implicar en los impactos de una de las actividades más importantes del ser humano, que es precisamente la agricultura. Puedes quitar muchos procesos comerciales, pero no puedes quitar, no puedes eliminar, no puedes sacar de la órbita la importancia de la producción de alimentos. Sobre todo si ya vamos a ser 8,000 millones de habitantes en este mundo, pues obviamente la demanda de alimentos es cada vez más grande y los riesgos dentro del proceso de producción de los mismos pues se hace mucho más grande y mucho más acuciante en el sentido de que no tendríamos una solución inmediata y mucho menos como una situación derivada de los países, ¿no? Pese a que la ONU y pese a que hay un programa mundial para la producción del medio ambiente, están empujando para que haya políticas públicas adecuadas y preocupadas por el ambiente, lo cierto es que por lo menos a la vista de los ojos de los especialistas, ni siquiera eso es suficiente. Entonces tenemos un gran problema a futuro. Es un problema que van a sufrir ustedes y lo van a sufrir sus hijos y los hijos de sus hijos. Ya no está tan lejos el asunto, ¿no? Estamos hablando de 3 generaciones, y en esas 3 generaciones seguramente que vamos a ser testigos de todo este proceso y de la imposibilidad de generar una política realmente de sustentabilidad. Y aquí es donde entramos los agrónomos, donde entran ustedes, pues, donde entra Chapingo, ¿no? Tendríamos que estar pensando en este momento en agriculturas menos, más amables con el ambiente.
alguien hace algunos años, un maestro de ahí de la preparatoria, un químico, se le ocurrió decir, bueno, dice, ¿qué tantos gases emite un sistema que no lleva pesticidas, o sea, un poco mejor controlado? Y resulta que era igual de contaminante que en términos de gases, de emisión de gases, era igual de contaminante porque, bueno, pues puedes cambiar el fertilizante, pero le vas a agregar, por ejemplo, estiércol, ¿no? Y el estiércol también emite una gran cantidad de metano. Este compañero hizo el estudio en Tláhuac, en la zona en la zona de nopalera, de producción de nopal, y se encontró con que la emisión de gases al ambiente era superior, precisamente porque para abonar se requiere mucha cantidad de estiércol. Entonces, hay